Vamos a leer en la Escritura la porción que nos corresponde al día de hoy en el Salmo 119, versículo 25. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que me deleite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Estamos en la letra Dalet del alfabeto hebreo. Aleph fue el primero, Bet, Gimel y Dalet. Estamos en el cuarto, Dalet. Esta porción, al igual que todas las anteriores, en cada uno de los versículos habla acerca de la palabra de Dios, menciona alguna de las formas diferentes, mandamientos, estatutos, leyes, palabras, y este no es la excepción. Y hablando de la palabra de Dios, nos vamos a concentrar en dos versículos en esta mañana. Versículo 29, que dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Y es interesante que lo dice de esa manera: concédeme tu ley. Nosotros, hermanos, como gente de esta era que estamos viviendo ya en el 2020, tenemos la bendición que ya hace casi 2000 años que fue completada la palabra de Dios. Cuando el salmista dice: en tu misericordia concédeme tu ley, está hablando no solamente del conocimiento, sino de la capacidad de entender y de poner en práctica. En este caso está el salmista con un clamor delante de Dios: aparte de mí el camino de la mentira. La palabra de Dios, hermanos, es verdad completamente, de principio a fin. En ella no hay engaño, la palabra de Dios no miente. En cuanto a la palabra de Dios, nosotros no necesitamos tener ninguna duda, porque es palabra de Dios y sabemos que es veraz, es verdad. Y nosotros, hermano, no debemos permitirnos ser sacados de esa verdad y ser llevados hacia la mentira. No debemos permitir deslizarnos de la verdad de la palabra de Dios hacia una mentira. Romanos capítulo 1 versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una de las características más notorias de las sectas es la elevación de los hombres, la elevación de sus líderes religiosos por encima de Dios mismo y por encima de su palabra. En la iglesia católica, en la iglesia tradicional, se dice que bueno, no se dice, sino que una de sus doctrinas, de sus enseñanzas principales, es que cuando su líder religioso, su máximo líder, el Papa, habla, cuando está ahí dando su sermón en, en el Vaticano, y que está ahí arriba y está hablándole a toda la gente, se dice que cuando él habla en ex cátedra. Eso es decir, que cuando él habla, lo que él está diciendo tiene tanta autoridad que si puede sus palabras eh, contradecir o complementar la Biblia, sus palabras están por encima de autoridad de la Biblia. Cuando él habla en ex cátedra, porque como él se autoproclama el
quien tiene el lugar de Cristo aquí en la tierra, entonces por eso es así. Y por eso es un hombre tan adorado. Y bueno, pudiéramos hablar de muchos otros líderes de sectas, que eso es lo que pasa. Sus palabras se pusieron por encima de la palabra de Dios, y entonces sus palabras de ellos juzgan, dictan lo que la escritura dice. Y entonces sus seguidores, sus adeptos, consideran las palabras de sus líderes religiosos como más valiosas que la misma palabra de Dios. Y es una de las formas de notarlo es cuando habla uno con ellos y en lugar de citar la palabra de Dios, cita nombres. Es que como lo dijo el predicador fulano de tal, o como lo dijo el pastor sutano, incluso entre los bautistas han entrado este tipo de corrientes, y obviamente no han prevalecido, no han durado mucho. Ha llegado el punto en donde ellos han tenido que dejar la denominación y han tenido que cambiarse, y ahí andan algunos, anda un par ahorita de movimientos sectarios dentro de la iglesia bautista, hablando en general, no de nuestra iglesia local nada más, sino de las iglesias bautistas fundamentales, ¿verdad? Y una vez más hablamos del calvinismo y de los judaizantes, ¿verdad? Gente que luego empiezan a notar ciertos destellos de falsedad. No hay nada oculto que no venga a la luz. Entonces, aquí encontramos personas que se apartan del camino de la verdad, van hacia el camino de la mentira, y entonces el escritor, el salmista dice: en tu misericordia concédeme tu ley. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con estas personas, con esta gente, con todas estas sectas. De repente encontramos a hermanos que están siguiendo la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina, y que luego por curiosidad empiezan a querer ir más allá, indagar y buscar con ese pretexto de: es que yo los veo para examinarlos y para contradecirlos. Tenga cuidado, hermano, porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no estoy hablando de dudar de nuestra fe, no. Nosotros sabemos en lo que creemos y sabemos en la sana doctrina. Pero hermano, el que está caminando demasiado cerca del acantilado, tarde o temprano puede resbalar y caer. Puede llegar a estar metiendo en su cabeza tantas ideas falsas que el camino de la verdad empiece a diluirse en su mente y en su corazón. No, manténgase cercano a la sana doctrina, manténgase cercano a la ley de Dios, y ruéguele al Señor que en su misericordia le conceda mantenerse siempre firme en la ley de Dios, firme en la palabra de Dios. El versículo 30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. La palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llena nuestras vidas, entonces va a ser más sencillo andar en la verdad. Es lo que le vengo diciendo. Si nosotros estamos llenando de nuestra mente y nuestro corazón de falsas doctrinas, de falsos pensamientos, de falsas ideologías, si usted pasa más tiempo escuchando para analizar, pasa más tiempo escuchando falsos predicadores, para, no sé, por curiosidad, para verlos, para reírse o mofarse o burlarse de ellos, lo cual no es una actitud cristiana tampoco. Pero si usted pasa más tiempo en eso que en la palabra de Dios, en escuchar la Biblia, en leer la Biblia, en orar, en meditar en la escritura, entonces, hermano, si pasa más tiempo en el engaño que en la verdad, pues es obvio que tarde o temprano va a comenzar a desviarse. Ni siquiera lo va a sentir, se va a comenzar a deslizar hacia el engaño. Dice el salmista: escogí el camino de la verdad. Nunca se me ha olvidado en los tiempos del instituto, cuando nosotros éramos estudiantes, cuando yo estaba estudiando,
Recuerdo el director, el hermano Jerry Shaw, que ya está en la presencia del Señor, un hombre que dedicó su vida completa al servicio del Señor y preparando a gente mexicana aquí en nuestro país, en el instituto, de una manera ejemplar, hermanos, claro, con errores como todos, pero un hombre, verdad, que le echaba ganas en las cosas de Dios. Pero recuerdo que él nos puso un ejemplo, hablando acerca precisamente de esto. Y él nos decía que en los Estados Unidos había gente que estaba entrenada para encontrar los billetes falsos. Gente que sabía inmediatamente distinguir un billete falso de un billete verdadero. Y él nos decía que la manera en cómo los preparaban y los capacitaban para inmediatamente distinguir un billete falso era ponerlos a analizar, a estudiar, palpar, oler, checar perfectamente el billete verdadero. Decía, no necesitas estudiar los falsos, porque hay muchas formas de falsedad, pero solamente hay una manera de la verdad. Solamente hay una manera verdadera de hacer un billete y hay muchas formas falsas. Si estamos estudiando las maneras falsas todo el tiempo, vamos a dejar de identificar el verdadero. Pudiéramos creer que el verdadero es un falso más, porque estamos tan envueltos en la mentira, en la falsedad. Y él nos comentaba y nos decía, no, hay que saber estudiar el verdadero, conocerlo perfectamente. Y entonces, ¿cómo es la manera de mantenernos y de escoger el camino de la verdad? Pues hay que estudiar la verdad de la palabra de Dios perfectamente. Y entonces nosotros identificaríamos lo falso de una manera muy sencilla. Efesios 4:20, Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, hablando de los falsos. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad, vivir en la verdad, hablar en la verdad, confiar en la verdad, pensar en la verdad, debería de ser una de las cualidades más evidentes de nuestra persona y de nuestro cristianismo. Qué triste, hermanos, qué triste es encontrar dentro de la familia cristiana personas a los cuales nosotros tengamos que dudar de sus palabras. Qué triste encontrar gente que escuchemos de ellos y tengamos que dudar, que no podamos nosotros confiar completamente a lo que dicen. Qué lástima, qué tan grande pérdida ha sufrido el ser humano y bueno, nuestra cultura mexicana y nuestros niños y jóvenes van a vivir en un mundo en el que no conocen el verdadero valor y la importancia de la palabra, de decir algo y que ese algo que digan vale más que un contrato firmado frente a un notario. La palabra, por eso dice la Biblia, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Porque hermano, debemos escoger el camino de la verdad. Debemos de nosotros establecer en nuestras vidas como una regla que la palabra de Dios debería estar siempre delante de nosotros, que la palabra de Dios siempre debería ser nuestra regla a seguir y escoger el camino de la verdad, hablar entre nosotros. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Es un problema grave en el cuerpo del ser humano cuando el cerebro no sabe enviar las señales correctas al cuerpo y comienza a tener problemas. Es grave las enfermedades que nos insensibilizan, por ejemplo, como la lepra, que se puede cortar un dedo, una mano, un brazo, y el otro mano no darse cuenta, no sentirlo, el cerebro no registrarlo. Es una gravedad cuando el cuerpo se miente a sí mismo. Y así es lo mismo con nosotros, hermano. Debemos escoger el camino de la verdad. Yo le animo, yo le invito a que analicemos nuestra vida, cómo son nuestras palabras, cómo son nuestros pensamientos, en qué estamos concentrándonos, qué es lo que miramos, qué es lo que analizamos, y hermanos, que vayamos siempre en el camino de la verdad, poniendo delante de nosotros el camino, las palabras de justicia, la justicia de Dios, es decir, la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos, confiando siempre y estando siempre concentrados en la verdad. Que Dios los bendiga en este día.